índice de inflación para marzo. ¿Esa diferencia es una diferencia preocupante? Siempre es preocupante la inflación, sobre todo en un contexto en el cual se está aplicando un plan que justamente apunta a reducir la inflación. Gran parte del desafío a partir de septiembre del año pasado fue disminuir la cantidad de dinero que tiene que pone el Banco Central dentro de la economía, de forma tal de disminuir la cantidad de creación de base monetaria para que no se vaya hacia los precios. Gran parte de los problemas que arrastra la economía argentina fue por la emisión de dinero por encima de las necesidades de la economía. Entonces, con el acuerdo del FMI se decidió poner un freno a eso. Sin embargo, hay dos factores que de alguna manera, o tres factores que de alguna manera no están permitiendo que se logre un resultado inmediato. ¿Cuáles serían? A ver. El primero es que si uno toma el año a año, la base monetaria, esta cantidad de dinero de la que estamos hablando, creció un 35% aproximadamente. O sea, recién a partir de septiembre es que la creación de dinero, comparando un año contra el otro, va a estar en el orden del 0%. Este congelamiento o este pequeño cambio teniendo en cuenta las variaciones estacionales. Septiembre de 2018, 2019, ahí va a ser 0. Exacto. Pero hasta septiembre de 2018 fue del 35%. Hasta septiembre no, hasta ahora. Hasta el mes pasado. Entonces, estaba en 995.000 millones la base monetaria, está en 1.4 billones, 1.3 y pico, ¿sí? O sea, casi un 40%. Entonces, eso es más dinero que está en la calle. Claro. En segundo para que lo entendamos todos, porque a veces los economistas dan por sobreentendido que todos estamos entendiendo esto. ¿Por qué una cantidad de dinero abundante en la calle, esta base monetaria que supera las necesidades o la capacidad que tiene el Estado y la economía, genera inflación? ¿Cómo es esa lógica? Yo utilizo un ejemplo muy simple a veces, un ejemplo en las clases bastante didáctico. Eso queremos. Supongamos que uno tiene una manzana en la economía. Lo único que tiene es una manzana en la economía. ¿Una manzana? Una manzana, un producto, una fruta. Estamos haciendo un supuesto. Y tiene un billete de 10 pesos. ¿Cuánto es lo máximo que podría valer la manzana? 10 pesos, porque hay un billete de 10 pesos. O sea, la cantidad de dinero, el precio se acomoda a la cantidad de dinero que hay. Supongamos que hay una economía paralela en la cual hay una manzana. Pero en lugar de haber un billete de 10 pesos, hay un billete de 100 pesos. Tiende a ser de 100 pesos el precio de la manzana. Exactamente. ¿Como consecuencia de qué? Solamente por la existencia de dinero, por encima de las capacidades. Es como una apetencia de dinero que tienen. Claro, es decir, el dinero es la contrapartida de las necesidades de la economía. Mientras más dinero pongo, puede eventualmente generar alguna suerte de reactivación de corto plazo, pero en el largo plazo termina trasladándose a precio por este mismo motivo. Claro, entiendo. ¿Qué es lo que ha intentado o qué es lo que ha perseguido el gobierno desde inicios del 2016? La idea de que si hay una manzana en la economía y hay eventualmente 100 pesos, haya 10 manzanas en la economía. Claro, producir más. Exactamente. Entonces, la producción, o sea, el crecimiento de la economía hace que la gente necesite más dinero. Claro. Como eso no se ha producido en el año 2018 y en el 2019, sí se produjo en el año 2017, pero no en el año 2018 y bueno, 2019 avanza hacia una recesión, aunque la última parte da la impresión de que puede llegar a haber una recuperación, o sea, da la sensación de que el piso se ha tocado. Eso es una buena noticia. Claro. Una muy buena noticia, 0.6 dio el estimador de actividad, todavía no salió el de este mes, pero el del mes pasado, desestacionalizado contra el mes anterior. Claro, mes a mes hay una tendencia en alza. Más que una tendencia en alza, es un piso, digamos. Es decir, algo que venía cayendo y de repente se estabilizó, paró de caer. Con una pequeña, habrá que ver cómo se manifiesta esto en el tiempo para que eso, que significó un stop, una detención en la caída, se traslade hacia un incremento. Gran parte del desafío que va a surgir en ese sentido es, bueno, la consecuencia de la cosecha. Es decir, así como el año pasado, más allá de los factores internacionales, también hubo un evento local que fue... La sequía. Exactamente, que impactó de manera muy, muy fuerte. Uno no alcanza a veces a interpretar los resultados, pero este año el efecto es el contrario, una de las mejores cosechas de la historia argentina, y tarde o temprano eso se va a trasladar a la totalidad de la economía. José, antes de pasar ese tema, quiero entender por qué, a pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar el valor del dólar y la tasa de interés,
jugando con esa especie de dos hilos, no se logra. Exactamente. Entonces habíamos dicho el primero, la creación de dinero. O sea, todavía hay un espacio de crecimiento cuando uno compara año a año. Recién en septiembre va a ser cero, o sea que es un proceso de disminución. En segundo lugar, las tasas altas. Pero esto es porque el gobierno sigue emitiendo, no termino de entender. No. ¿Y por qué entonces sigue creciendo la base monetaria si no hay emisión? No, porque ya se emitió en su momento. Ya se emitió, es decir, piense que hasta septiembre del año pasado o hasta octubre del año pasado se emitió tanto que todavía están los efectos de esa emisión. Perfecto. Es decir, desde octubre del año pasado hasta ahora no cambió de manera significativa la base monetaria. O sea que el 40% creció desde abril hasta octubre. Y todavía quedan los efectos de esa cantidad de dinero dentro de la economía. Según su diagnóstico, a partir de septiembre es cero. Quizás antes. Es cero el crecimiento de la base monetaria. ¿No? En segundo lugar, es un efecto de la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es alta, los modelos macroeconómicos muestran que la gente, en lugar de querer tener dinero, no quiere tener dinero, porque el costo de oportunidad es alto. Es decir, el dinero en efectivo pierde valor dentro del bolsillo. Entonces, eso tiene que ver con la demanda de dinero. El efecto ahí es que aumenta la velocidad del dinero. O sea que uno puede tener inflación aún cuando no crezca la cantidad de dinero, porque la gente se saca de encima el dinero. ¿Bien? Entonces es un efecto o una consecuencia a veces de la tasa de interés. Dos aspectos generan en ese sentido: la recesión y la tasa y el efecto de la tasa de interés. Ese sería un segundo componente. Pero el gobierno está tocando la tasa de interés para mantener al dólar como poco interesante, digamos, para las inversiones. Exacto, ese es el desafío. Pero está dando un resultado contrario. Bueno, eso yo publiqué, recuerdo, en el año 2016, 2017, un artículo justamente en ese sentido, que no hay duda de que el crecimiento de la cantidad de dinero genera efectos en los precios, pero también una tasa de interés muy alta afecta la velocidad del dinero más en un contexto recesivo. Se da la impresión de que el gobierno piensa de que en este caso privilegie el primer efecto, es decir, que no crezca la cantidad de dinero. Y en tercer lugar, hay un punto que quizás no se ha prestado demasiada atención y que a mí particularmente me genera una curiosidad, que no logré todavía dilucidarlo del todo, pero creo que hay algo. Hay un tema con las tarifas. Las tarifas están dolarizadas o siguen un patrón dólar o un índice de precios mayoristas, que el índice de precios mayorista tiende a seguir el dólar. El punto es a qué tipo de cambio real se dolarizan las tarifas. Pongo un ejemplo. El tipo de cambio real es como el salario real. Si a uno le suben el sueldo nominalmente 30% y los precios suben 50%, uno tiene una pérdida en el poder adquisitivo, en el salario real. El tipo de cambio es similar. Si el tipo de cambio sube 100% y los precios suben 50%, significa que el tipo real de cambio subió. El dólar es más caro. Entonces nosotros estamos ahora un 40% más caro de lo que estábamos, por ejemplo, en abril del año pasado, en términos de dólares. Real, no nominal, real, porque esas son las variables que realmente importan. Eso muestra que esta es una situación más aliviada. En abril del año pasado, ¿qué teníamos? Déficit de cuenta corriente, déficit fiscal y un tipo de cambio apreciado. Pensábamos que estábamos mejor y estábamos peor. Y ahora quizás estamos mejor de lo que estábamos en ese momento, pero la incertidumbre electoral y todo lo que sucedió hace que seamos mucho más precavidos. Y el tema pero ¿cuál es el punto que no termina de dilucidar? Supongamos que uno dolariza las tarifas a un tipo real de cambio de 100. Pongo 100 como un número de referencia. No significa 100 pesos sino uno mide en variable, un valor de referencia, ¿no? 100, como estoy utilizando en este caso el tipo real de cambio, depende de qué se utiliza como base, ¿no? 100, ¿no? Y supongamos que entonces la tarifa en dólares está dolarizada al tipo real de cambio de 100. Supongamos que el tipo real de cambio se va a 140, como en este caso. Las tarifas van a estar dolarizadas, pero no solamente suben por efecto del dólar, sino que suben en términos de... Y eso de alguna forma significa siempre mover el límite, es decir, nunca puedo llegar porque significa transformar de alguna manera o impactar en bienes no transables. ¿Cuál es el objetivo de una devaluación real? Justamente transferir recursos del sector de no transables hacia el sector de transables, hacia el sector que no exporta, hacia el sector que exporta, ¿bien? Pero si de alguna manera el sector que no exporta está recibiendo esa tarifa que es más cara realmente, no solamente es más cara en dólares, o sea, aclaro esto, no solamente el efecto del precio del dólar, sino que en términos reales
el dólar subió más que el resto de los precios de la economía, significa que proporcionalmente las tarifas están subiendo más que el precio de la economía. Sí, sí, sí. Con lo cual el resto de los precios la tiene que acompañar y me da la sensación, y nuevamente esto lo pongo con un signo de interrogación porque habría que hacer los cálculos apropiados, pero que el hecho de que la tarifa esté dolarizada y eventualmente o siga un patrón dólar de precios mayoristas que siga el dólar y hace que siempre se vaya corriendo. Y si uno ve los tres rubros que más impactan en la inflación, cuando uno ve el desglose de inflación, son tres: alimentos y bebidas, ¿bien? Transporte, que a una manera el transporte tiende a reflejar el efecto del petróleo y los servicios, la energía, etcétera. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la variable? Dado eso, dado que las tarifas están dolarizadas, el tipo real de cambio sube, ¿cuál es la variable que está resistiendo o que está actuando como buffer, o que está recibiendo toda esa presión? Sí, sí. El salario real. Claro. Claro, entonces el salario real está sufriendo más eventualmente de lo que podría llegar a sufrir que si, por ejemplo, uno utilizase un sistema en lugar de tarifa. Entiendo el concepto de suba de tarifa, lo cual es perfectamente lógico. Las empresas tienen que ganar una renta como parte del proceso de inmovilización de recursos. Sí, pero en otro esquema de alza. Claro, la pregunta, porque hay otros esquemas también que es costo plus, por ejemplo, que es, a ver, ¿cuántos costos tiene la empresa? Y a eso le sumamos un adicional de forma tal de poder, no sé si garantizarle, pero permitirle una rentabilidad. José mencionó el tema del ingreso de divisas a partir de la liquidación de la soja, ¿no? Sí. De los exportadores. Sí. ¿En qué sentido, cuándo se va a empezar a notar ese efecto y cómo va a impactar en términos inflacionarios? De hecho ya se está notando. Pero en la inflación no se está notando. No, pero de una forma en el dólar sí. A ver. Porque el dólar está bajo, el dólar de una manera está contenido. Entendamos que este es un año en el cual hay incertidumbre. Bueno, la incertidumbre la ve uno en el riesgo país. Si uno ve los bonos, un bono de acá a un año y medio, un poco menos de un año y medio, está rindiendo un 14% en dólares. Pero a ver, la persona común se hace esta composición del lugar, ¿no? Los precios subieron en parte por el efecto del arrastre del dólar, porque hay muchos componentes de los productos que compramos. Pero principalmente no tanto sí, del dólar y de las tarifas de los regulados. Bueno, pero en principio del dólar. Que se realimentan a sí mismos. En parte del dólar, sí. Claro. También las tarifas... Esto que mencionábamos recién, que lo pongo como una sospecha, pero me da la impresión de que hay algo detrás ahí que está colaborando al proceso inflacionario. Baja el dólar y no bajan los precios. No, porque de alguna forma hay una protección, es decir, cuando uno tiene una inercia inflacionaria, uno tiende a protegerse hacia arriba. ¿Eso qué hace? Uno tiende a tratar de cuidar los márgenes. A remarcar más allá de lo que la lógica de precios y costos dice. Exactamente. Entonces, ¿cómo manejan en ese caso quien hace un proceso de remarcación? No baja los precios, da descuentos. Claro. Beneficios, descuentos, diferentes, me voy a decir. Sí, pero nominalmente, poco claros a veces. Claro, pero nominalmente no bajan los precios. Ahora, José, ¿por qué en otras economías esto funciona distinto? Yo viví unos cuantos años en Canadá y era muy interesante ver que había una correlación muy directa entre el valor de los commodities como los hidrocarburos en la economía canadiense y el precio de la nafta. Sí. Si bajaban los commodities, la nafta bajaba efectivamente. ¿Por qué en la Argentina no se da esa racionalidad en la correlación entre el valor de mercado de commodities como esos y los precios de los productos? Bueno, de hecho, por ejemplo, el petróleo bajó, llegó hasta un valor de 40 y pico de dólares, ahora subió, está cerca en 60 el WTI, ¿no? Que es el precio del barril de referencia. O sea que viene subiendo el precio del petróleo, no viene bajando, genera una baja. Y el segundo punto es la distorsión de precios relativos, porque todavía no está resuelto el problema que mencionábamos. ¿Qué es la distorsión de precios relativos? Que, por ejemplo, los servicios como la electricidad, como el transporte, todavía no se están pagando a lo que al esfuerzo económico que significa... Todavía no. Todavía no. Es decir, todavía hay subsidios en ese sentido. Claro. Pero esto no es consecuencia. Este proceso comienza en el año 2008. Es un proceso en el cual, es decir, ¿cómo se permitió de que no hubiese tanta inflación desde el año 2008 hasta el año 2015? Justamente con estos dos factores, que uno fue el dólar y el otro fueron los subsidios. Las tarifas, claro, exactamente. Tarifas subsidiadas. Ese siempre ha sido una solución para sostener un proceso inflacionario en un contexto donde se emitía dinero en exceso. Dinero, donde entra dinero o se emite. Todavía no está resuelto ese problema de distorsión en precios relativos, al menos no en lo que es el AMBA, sí quizás en otras localidades del interior que pagan los servicios más caros de los que pagan. Pero cuando uno ve a otros países cuánto está pagando, Argentina todavía está, en algunos sectores está pagando por debajo de lo que pagan. Bien. Y entonces, pero ahí vamos al punto también.
Si yo dolarizo las tarifas, mi pregunta, esa me lo hago más como una curiosidad académica para tratar de resolverlo, es a qué tipo real de cambio, esto que hablábamos antes. No es lo mismo dolarizar tarifas a un tipo real de cambio de 100 y después que el tipo real de cambio se vaya a 140, sobre todo cuando porque significa que toda la energía que paga el país es equivalente a que fuese importada. Cuando en realidad gran parte de la energía que se paga en el país tiene un componente local de salarios, por ejemplo. Cuando encuentre esa respuesta, también lo queremos adquirir invitado. La última pregunta es, ¿cuándo se puede esperar que el índice de inflación efectivamente baje? ¿Que baje a cuánto? Porque esa es la pregunta que nos hacemos. ¿A cuánto sería una noticia optimista? Da la impresión de que a partir de mayo, a partir de junio, podría llegar a empezar a hacer efecto todo esto que está sucediendo. Pero todo va a depender de cómo siga la tarifa de los precios regulados, esto que hablábamos recién, cómo sigue el dólar en ese sentido, porque los regulados siguen al dólar, pero al menos el plan que de alguna forma intenta contraer la base de dinero, al menos que no crezca, o sea, contraerla en términos reales o que no crezca en términos nominales, ya empezaría a dar resultado en mayo, junio. Igual a mí me asusta un poco. Los pronósticos de marzo fallaron. Sí. Pero a mí me asusta un poco también, quizás porque hay un tema de expectativas. Y hay algo sobre lo cual en algunas oportunidades me he referido y creo que no se termina de resolver. Es como algo que está pendiente dentro de la economía. Es decir, ¿quién es el que emite dinero? El Banco Central. Pero a su vez el Banco Central emite el LELIQs. Y esas LELIQs es dinero, es decir, emite el dinero y luego lo retira. Y eso va generando también una situación que le da inestabilidad. Porque supongamos que yo fuese, de repente aterrizo en Argentina, no conozco nada. A veces es útil ese artilugio mental, de repente uno para verlo en perspectiva. Aterrizo en Argentina y digo, a ver, ¿cuáles son los pasivos que tiene el Banco Central? 1.4 billones de base monetaria y 1 billón de LELIQs. ¿Bien? Y esa tasa el billón de LELIQs, ¿a qué tasa crece? Y aproximadamente a una tasa nominal anual del 60 y pico por ciento, que eventualmente se hace efectiva al 100%. ¿Cuánto eran en septiembre del año pasado? Mucho menos de lo que es ahora. ¿Y cómo se piensa